Hola a todos, ¿cómo están? Un saludo muy especial. Les habla Iván Rodrigo Vaquero, licenciado en Teología de la Pontificia Universidad Javeriana, docente del programa bíblico pastoral en la Escuela de Evangelización Minuto de Dios Santa Isabel, en donde también colaboro como coordinador académico y docente también de ética profesional de la Corporación Educativa Indoamericana en el campo de la aviación. Bueno, bienvenidos entonces a la reflexión de este día viernes 12 de enero de 2018, en donde la liturgia nos propone dos lecturas muy interesantes. La primera, tomada, como venimos en estos días, del libro de Samuel en el capítulo 8, versículos 4 al 7 y del 10 al 22a. Este texto nos muestra un problema teológico muy profundo que se dio dentro del pueblo de Israel. No quiero extenderme en esto, pero voy de una manera muy sencilla. El pueblo de Israel en realidad se forma de la unión de varios grupos que se pueden dividir en dos, ¿cierto? Por un lado está el grupo de las tribus, que están siempre en la región cananea, alrededor de las ciudades-estado cananeas, y que se podrían a su vez subdividir en dos grandes grupos que son las tribus del sur y las tribus del norte, con no una relación dentro de ellas, como uno lo podría creer y como mucha gente lo enseña muy erróneamente. Y otra cosa es el grupo de Moisés que estuvo en Egipto, allí en la situación de esclavitud. Con esto lo que estoy diciendo es que no es verdad que las tribus bajaron a Egipto y de Egipto subieron, sino que son dos cosas separadas. Sin embargo, estos dos grupos, el grupo de las tribus con su división y el grupo de Moisés, tienen la fe en un Dios con unas características concretas, si bien lo llamaban de manera distinta. En las tribus se denominaba el Dios El, y en el grupo de Moisés pues va a adquirir el nombre del Dios Yahvé. Bueno, muy bien. Lo interesante de estos dos grupos es que descubren a este Dios al que llamaban distinto, con unas características similares, que es un Dios que busca al hombre, que es un Dios que acontece en la historia, que es un Dios que se hace del lado del pobre, del oprimido, del marginado, que es un Dios que rechaza la injusticia, que es un Dios que rechaza la esclavitud, que es un Dios que rechaza todo aquello que genera marginalidad, discriminación y destrucción de la humanidad, de la dignidad humana y de los derechos humanos fundamentales. Este Dios, ¿cierto?, se va construyendo entonces un pueblo en la medida en que va aconteciendo y en la medida en que se va revelando. Y entonces el hecho salvífico por excelencia en el cual se unifica la tradición de ambos grupos es el grupo de Moisés con la salida de Egipto, que es lo que se conoce con el nombre de la experiencia del Éxodo. Y en esa experiencia ellos descubren cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la libertad. Y la libertad es lo que se opone a la esclavitud. Y la esclavitud es generada por el poder y por la ambición y por todo aquello que genera, repito, injusticias. Los reyes de esa época, de hecho los reyes de todos los imperios antiguos, con contadas excepciones, como fue el caso de los persas, especialmente con Ciro y después con Artajerjes, con Jerjes y con Artajerjes, que tienen un modelo de gobierno diferente. Todos los otros reyes, llegando incluso hasta los grecorromanos, eran completamente tiranos. Era gente que llegaba, arrasaba, destruía, imponía sus dioses, sus costumbres, su cultura, todo, ¿cierto? Y a los derrotados pues
les colocaba tributo, los utilizaba como esclavos, los explotaba, etcétera, etcétera. Era lo común. Donde había rey, entonces había impuestos, había pues digamos un ejército, había también esclavitud, había también estratificación social, etcétera, etcétera. Y pues justamente con la experiencia del Éxodo lo que se muestra es que Dios no está como muy de acuerdo con ello. Cuando el pueblo dice, bueno, nosotros queremos un rey y realmente lo necesitaban para poder subsistir como un reino, como un imperio, necesitaban de la estructura, se da una discusión porque dicen, miren, nosotros solo tenemos un rey que es Dios, que fue el que nos condujo, que fue el que se construyó un pueblo, y en realidad nombrar otro rey es complicado porque justamente los reyes son los representantes de ese sistema de injusticia del cual nos sacó Dios, y por ende nombrar a otro rey es rechazar todo ese proyecto salvífico y toda esa construcción de un pueblo contraste y todos esos ideales de justicia y de equidad quedaban destruidos al nombrar a un rey, y por eso se da esta discusión allí. Esto nos tiene que llevar a evaluar realmente lo que son los líderes, ¿cierto? Y lo que es realmente un sentido más profundo y más cristiano y más creyente de lo que también es la política. Y no quiero pues como darle muchas vueltas a eso, pero sí me parece interesante nombrar algunas cosas. Lo primero, para nosotros, ¿cierto? Solamente hay un rey, solamente hay un Dios, solo hay una persona que gobierna, que es Dios. Él es el que gobierna nuestra vida y Él es el que debe gobernar realmente todas las realidades humanas. Los políticos deberían ser lugartenientes, administradores o representantes de Dios desde el proyecto de Dios. Eso quiere decir que no deberían generar impuestos o tributos exagerados, no deberían promover la distinción profunda de clases, no deberían comprar la justicia, ni debería existir sistemas de corrupción, no debería tampoco expropiarse a nadie, no debería tampoco cometer ningún tipo de injusticias y no debería generar sistemas de pobreza extrema y de esclavitud. Lastimosamente, a lo largo de toda la historia de nuestro país y también a nivel mundial, pues lo que uno se encuentra son ese tipo de reyes, ¿no? Preparando otro material que estoy próximo por ahí a sacar, uno se pone a mirar nuestros últimos gobiernos y son nefastos. Es que no hay ninguno que se salve, ¿no? Pero hablemos del periodo de la última constitución política. Un César Gaviria que abrió el tema del libre comercio, destrozó el campo, destrozó la industria nacional, privatizó las empresas, y se convirtió ese tabú y ese mito de que todo lo que hablara de Estado, de empresa estatal y de esto, pues era de izquierda, ¿no? Lo cual es ridículo porque no es así. De hecho, tenemos pruebas incluso dentro del país en donde hay empresas que pueden ser públicas y funcionan perfectamente, ¿no? Empresas públicas de Medellín. Pero pues vino todo esto y trajo una gran pobreza en el campo y trajo la quiebra de muchos industriales y fueron unos TLCs que se firmaron de la manera más agresiva para el país mismo, que no defendió la economía local, que destruyó la industria, que acabó con todo, ¿cierto? Y que convirtió al país en una despensa de materia prima como se venía pensando desde el mismo consenso de Washington y desde todas las
normas y desde todos los parámetros que generó tanto el Fondo Monetario Internacional como la Banca Mundial, ¿no? Ni hablar de Samper con uno de los gobiernos más corruptos, con el proceso 8000, el caso de un Pastrana, que también fue un gobierno muy corrupto, que junto al gobierno de Uribe generaron el 70% de víctimas del conflicto armado, con el mayor desplazamiento de la historia, con también problemas, repito, de corrupción bastante serios. Vino Uribe, que fue realmente nefasto, especialmente en su segundo gobierno, uno de los más corruptos, con más personas detenidas, con también unas cifras de víctimas, de desplazados, de desplazamiento y de injusticias a cual más. Después viene Samper, un gobierno también absolutamente corrupto, enmermelado. Y entonces viene la situación para los creyentes que estamos en el país. ¿Cómo elegir un gobernante? No lo podemos elegir ni por maquinarias, ni dejarnos polarizar, que Uribe, que Santos, que Petro. No, tenemos que mirar en profundidad sus propuestas, su vida, su historia y lo que mejor le conviene al país, teniendo en cuenta que no son los que hablan de religión y quieren implantar un proyecto religioso. Por ejemplo, Ordóñez también es un hombre de los más corruptos que existe. Los estados laicos, lejos de lo que se cree, protegen la libertad religiosa y protegen también de alguna manera una sana espiritualidad, a pesar de que se aparten en muchas cosas de lo que son los ideales cristianos, pero por lo menos uno sabe a qué se atiene y tienen también sus ventajas. Pero tratemos de votar por alguien que realmente busque el bien del pueblo, que busque realmente un sistema de una mayor justicia social que implica movilidad. De esto también hablaré en otro material que estoy preparando. Y no sigamos aquellos que han sido responsables de la injusticia y de la opresión en el país. Gente que sigue pensando que ya poca, pero que por los liberales, por los conservadores, después que por Uribe, que por Santos, que por la izquierda, que por la derecha, y todos han sido igual de corruptos y de injustos y de destruir completamente el país. Entonces tenemos digamos allí un compromiso muy grande en nuestra vida, ¿no? En primer lugar, reconocer que solo Dios es nuestro Rey. Y en segundo lugar, repito, reconocer que los reyes o gobernantes deben ser lugartenientes de Dios y garantes por lo menos de lo esencial. Y lo esencial no es el culto, sino, repito, es la justicia, es el derecho, es el bienestar de las personas. En el Evangelio de Marcos tenemos un texto hermosísimo que me gusta mucho, que es este texto en donde hay 4 personas que llevan al paralítico. El paralítico, como me lo han escuchado muchas veces, es un personaje pretexto, es decir, está puesto allí, no dice nada, no hace nada, no comenta nada, es un personaje sencillamente puesto para que toda la escena pueda desarrollarse, para que toda la trama pueda desarrollarse. Este personaje pretexto llega allí, pues es llevado allí por estos hombres que superan todo tipo de adversidad y de dificultad para llevar. Eso quiere decir que justamente nosotros tenemos que colocarnos también en esa dinámica de superar obstáculos para ayudar a otros a llegar al encuentro con el Señor. Y una vez que está puesto allí, Jesús le dice: hijo, tus pecados te son perdonados. Lógicamente tenemos que señalar que para el contexto judío,
el único que puede perdonar los pecados es Dios. Eso quiere decir que Jesús se está colocando en el lugar de Dios mismo. Y al colocarse en el lugar de Dios mismo, genera la curiosidad y genera el repudio de todos los fariseos y maestros de la ley que se encuentran allí y que se creían realmente los garantes de la fe. Unámoslo con los que le decía ahorita, hay que tener cuidado de esos que viven hablando de Dios también y de esas estructuras tan religiosas, pero tampoco cristianas, ¿no? Y entonces esta gente empieza a murmurar y a murmurar y a murmurar porque parece una blasfemia. Solo Dios puede perdonar los pecados. Jesús sigue con su lógica en la revelación. Lo decíamos en la fiesta de la Epifanía. ¿En dónde está Dios? En lo humano. ¿En dónde acontece Dios? En lo humano. ¿En dónde perdona Dios? En lo humano. De hecho, me encanta el título que emplea cuando Jesús confronta a estos fariseos y les dice, bueno, ¿qué están pensando en su interior? ¿Qué es más fácil decirle? ¿Que sus pecados le son perdonados o que tome su camilla y se vaya en paz? Ya les había dicho frente a esto que muchas de las enfermedades son realmente psicosomáticas, es decir, que se derivan de problemas del no perdón, de la no reconciliación, de los odios, del egoísmo, del egocentrismo, de todos esos sentimientos negativos que están en el interior. De ahí es que surge la gran mayoría de las enfermedades. No siempre, ¿sí? Pero sí pasa. Y este es un caso, ¿no? Este hombre estaba postrado en la cama por el pecado, pero no en ese sentido de que Dios lo está castigando con la enfermedad. Eso es bobada. Dios no castiga. De hecho, la muestra es que Jesús lo libera de la enfermedad y del pecado, porque la acción de Dios no es condenar, juzgar y castigar, sino es redimir, salvar, acoger y transformar en salvífico. Y bueno, para no perderme, entonces les decía que después de que les dice eso, que es más fácil decirle los pecados les son perdonados o tome su camilla, dice una cosa muy bonita para que sepan que el Hijo de Hombre tiene potestad para perdonar los pecados. Y aquí me llama mucho la atención porque el Hijo del Hombre quiere decir verdaderamente perteneciente a la raza humana. Uno entendería el texto más fácilmente, aparentemente, si Jesús dice, bueno, para que sepan que yo, Jesús, Hijo de Dios, tengo el poder de perdonar los pecados. Pero es que aquí lo que está diciendo es que no es por su condición divina que los perdona, sino que es por la condición humana que los perdona. Entonces lo que nos está mostrando justamente es que la manera que Dios tiene de perdonar es por medio de nuestro perdón. Por eso, si nosotros no perdonamos, queda atado. Por eso lo que no perdonemos queda atado, lo que no se nos perdone queda atado. Es que no se trata de ir a confesarse ante un sacerdote. La confesión tiene un sentido hermosísimo y profundo, pero no como una tranquilizadora de conciencias y lavadora de pecados por allá, sino tiene otro sentido que ya explicaré después, pero tiene otro sentido en este orden de la reconciliación. Pero el perdón tiene que darse con el que ofendí y con el que me ofendió. Y entonces esto es lo que Jesús está mostrando. El Hijo del Hombre es el que tiene la potestad para perdonar los pecados. Con esto tenemos que decir una cosa más. Pidámosle al Señor que nos dé el discernimiento, la gracia y la fuerza de perdonar. Que sea Él quien perdona en nosotros y por nosotros. Que seamos capaces de comprender, de no juzgar y de perdonar. Miren, para mí los pasos de perdón son muy sencillos. Primero, aceptar que pasó. Muchas personas se quedan en negación y eso es gravísimo. Acepta que pasó, te hizo daño, te ofendió,
pasó. Segundo, no lo juzgues, sino trata de comprenderlo. Esa persona tiene una historia, tiene un pasado, tiene una familia, tiene unas circunstancias de vida que muy probablemente fueron difíciles, y desde allí esa persona puede hacerte daño, no tan conscientemente, sino como una consecuencia de su propia historia. Tercero, restablece vínculos, que eso sería la reconciliación. No el mismo, puede ser diferente, debe ser diferente, pero restablece vínculos. Y entonces es allí donde la salvación y donde el perdón de Dios realmente va a fluir y se va a manifestar en la existencia. Que así sea.